Saludos cordiales a toda la comunidad que está pendiente al contenido de este canal. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el refuerzo académico, este tema basado en el instructivo de evaluación estudiantil que salió hace poco. Me parece un tema interesante que no hemos topado en el canal y que es importante que lo tengamos claro, ¿no? Estaba revisando también este instructivo con respecto a cómo se está evaluando desde el año anterior, a ver si ha habido algún cambio significativo en estas normativas, y la verdad que es que no, es prácticamente la misma situación con respecto a la evaluación formativa y sumativa, con la presentación del portafolio, los insumos por materia. Son situaciones que ya conocemos, no hay, repito, un cambio significativo, por lo que hoy nos vamos a enfocar dentro de lo que es este lineamiento en lo que es el refuerzo académico, ¿no? Entonces acá nos habla de lo que es el refuerzo académico, de qué se trata, cuándo es que se va a aplicar, y pues vamos a concentrarnos, a enfocarnos en esta situación, ¿no? Entonces, hablando de lo que es el refuerzo académico, entonces acá nos dice que se imparte a estudiantes que presentan bajos resultados dentro del proceso de aprendizaje, es decir, aquellos estudiantes que después de la evaluación diagnóstica o durante las clases, el parcial, durante la semana, durante todas las actividades, pues van teniendo bajos resultados dentro de lo que son sus calificaciones. Ya vamos a ver en qué momento nosotros vamos a aplicar esta situación. Entonces nos dice acá, por ejemplo, que esta situación del refuerzo académico se da de manera continua a los estudiantes en todos los subniveles que no hayan alcanzado las notas mínimas requeridas. ¿Cuál es la nota mínima requerida hoy en día? Es el 7, ¿no? Entonces hay que considerar, dice, la evaluación diagnóstica y formativa aplicada a los estudiantes. Aquí, si el estudiante tiene menos de 7, entonces va a refuerzo. Los resultados de las evaluaciones de estudiantes que tienen calificaciones menos de 7, el reiterado incumplimiento de los estudiantes en cuanto a la realización de tareas en casa, y los estudiantes de segundo a séptimo que en el año lectivo anterior no hayan alcanzado el promedio de 7. Aquí es importante porque ustedes saben que los chicos de escuela, de educación general básica hasta séptimo, no tienen supletorios, no tienen pérdidas de año, sino que una vez que se identifica al estudiante que tiene menos de 7 dentro de sus promedios, pasa al siguiente año lectivo a este proceso que es refuerzo académico, ¿no? Entonces, es importante tener claro estas situaciones cuando es que nosotros vamos a aplicar este refuerzo académico, y más aún en el contexto de educación actual que estamos viviendo. ¿Listo? Entonces, acá nos habla de que el docente dice: durante la ejecución de la unidad microcurricular, vamos a identificar al grupo de estudiantes que requieren este refuerzo, y el proceso a seguir es informar en primera instancia a los representantes legales, a las autoridades también, con la nómina que nosotros hemos identificado para este proceso de recuperación. Vamos a dar a conocer también cuál es la planificación. La planificación con respecto al cronograma, ¿no? Cuáles son las actividades en sí de refuerzo académico que vamos a realizar, si es necesario que sea de carácter individual o puede aplicarse también de forma grupal, ¿no? Para ejecutar, dice el plan, el representante deberá firmar siempre un acta de compromiso correspondiente con el docente, y el docente luego emitirá un reporte consolidado de los resultados y las calificaciones de este proceso de refuerzo, ¿no? De recuperación. También habla de las instituciones educativas podrán determinar los mecanismos que consideren idóneos o pertinentes para la ejecución de este proceso. Entonces acá nos habla también de contextualización, ¿no? Entonces, preguntas importantes: ¿quién lo imparte? Los docentes del mismo grado, los docentes por área también pueden ser. Cuando se imparte, se pueden realizar en las horas de clase dentro de la jornada laboral, donde dice puede ser en el aula, en el caso del
la educación virtual, pues habrá que crear sesiones virtuales también con los chicos. Y acá están los elementos y las acciones del refuerzo académico, clases de refuerzo primero, luego tenemos tutorías individuales con el mismo docente, tutorías individuales también con un psicólogo si es necesario, el cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa con ayuda del familiar. Todo esto corresponde a los elementos dentro del proceso de refuerzo académico, ¿no? ¿Cómo se evalúa el refuerzo académico? Acá nos vamos al ejemplo directamente para ir entendiendo un poco. Un estudiante en un insumo, por ejemplo, dice, en la nota del parcial obtiene calificaciones menores a 7, ¿sí? Entonces, dentro del proceso de refuerzo, luego de realizado este proceso, obtiene una nota de 9. Esto obviamente se va a sumar como otro insumo dentro del parcial. Recuerde que dentro del parcial hay dos insumos. La primera corresponde a las materias y el otro insumo corresponde a la presentación del portafolio. Y acá se añadiría un insumo más que corresponde al refuerzo y luego se promedia, ¿no? Entonces acá ya sale la nota del promedio por parcial. Nos aclara también que el refuerzo debe realizarse de forma continua durante todo el proceso de aprendizaje, no debe esperarse a conocer la nota obtenida, sino que sigue su proceso de forma normal, ¿no? Sigue asistiendo a las demás clases y ganándose las notas de los demás insumos. También dice, el número de insumos de refuerzo dependerá de la planificación realizada por el docente según las necesidades del estudiante. Algo que se me estaba escapando también en la primera parte de estos lineamientos que nos hablan del refuerzo académico es que también nos aclaran, y voy a resaltarlo acá, que este refuerzo que se imparte a los estudiantes son acciones que deben realizarse dentro del horario regular de clases y deben estar contempladas en la medida de las posibilidades en el distributivo de la carga horaria semanal del docente. También otra situación que es importante, dice, es necesario precisar que los docentes no deben realizar planificaciones adicionales destinados al refuerzo académico de educación inicial y preparatoria, por cuanto el proceso pedagógico de estos niveles garantiza el desarrollo planificado. ¿Sí? Entonces, los niveles que no deberían realizar una planificación adicional son los niveles de inicial y preparatoria, ¿no? Es decir, el resto de subniveles sí es necesario una planificación de las actividades y un cronograma, ¿no? Bien, eso es lo principal dentro de esta parte de estos lineamientos para la evaluación estudiantil, hablando específicamente de lo que es el refuerzo académico. Nada más por este video, muchísimas gracias por la atención, nos estamos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.